¿Sabías que en el Egipto actual conviven tres calendarios diferentes y que cada uno de ellos es heredero directo de la forma de contar el tiempo desarrollada hace más de 4.000 años? Puede parecer sorprendente, pero en la vida actual egipcia todavía existen cuestiones relacionadas con el tiempo que nacieron en el mundo faraónico. Hoy, en los Milagros del Faraón, vamos a analizar cómo surgió el calendario en el Antiguo Egipto, también cómo evolucionó en época grecorromana y cómo ha llegado hasta nuestros días. Bienvenidos a esta nueva temporada de los Milagros del Faraón. Mira, me va a matar porque quiero añadir aquí una cosa, Ya que hemos empezamos. escogido el tema del calendario porque hemos tardado mucho en sacar esta temporada, pero ya, lo vamos a seguir adelante. Bienvenidos de nuevo a los Milagros del Faraón. Los Mediai del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. El calendario civil egipcio surge en el tercer milenio antes de Cristo, en la época de la construcción de las pirámides, para situarnos un poco, y suele considerarse el primer calendario solar estructurado de la historia. Es importante matizar que no fue el único sistema para contar el tiempo que existía en el Próximo Oriente, pero sí el primero que organiza el año completo de manera estable en 365 días. Nosotros tenemos testimonios escritos, representaciones, en un montón de monumentos que nos hablan de esta organización del tiempo. Por ejemplo, tenemos el templo de Komombo, de época ptolomaica. Tenemos en este templo un listado de días festivos que celebraban en el propio templo. También, época del Reino Antiguo, tenemos la mastaba de Mereruca en Sácara, por ejemplo, que encontramos a la entrada referencias vinculadas a la división del año en periodos y estaciones. Pero no te adelantes, de las estaciones hablamos en un momento. El calendario civil egipcio se estructuraba en 12 meses de 30 días cada uno. Esto suma un total de 360 días. Pero al final de cada año se añadían 5 días supletorios que se llamaban días epagómenos. Y Bagomo, y no, ok. Esos 5 días, la palabra es muy difícil. Esos 5 días tenían una importante relación con la mitología del Antiguo Egipto. ¿Por qué? Según esta mitología, el dios creador Ra prohibió a la pareja que había creado antes, Jeb y Nut, que son la tierra y el cielo, les había probado tener relaciones. Pero la pareja lo hizo a la espalda de el dios Ra, no una vez, sino 5 veces. Por eso él, el dios Ra, les castigó a dar a luz al fruto de estas relaciones, pero fuera del tiempo. Así se creía que en esos días epagómenos nacían las 5 divinidades fundamentales del panteón egipcio: Osiris, Isis, Set, Neftis y también el dios Horus. Es decir, el tiempo no era solo una estructura administrativa, sino que también se usaba como construcción simbólica religiosa. Correcto. Algo que Badri siempre explica a los viajeros, porque le escucho, aunque él se crea que no, A veces. es que el calendario egipcio estaba profundamente ligado al ciclo del río Nilo. Y es que el año se dividía en tres estaciones de 4 meses cada una. Ajet o inundación sería la primera, Peret o siembra sería la segunda y Shemu o cosecha la última de estas estaciones. Una división que corresponde al comportamiento anual del río y de su crecida y, por lo tanto, a la economía agrícola que tenía el país. Sin embargo, aquí aparece un problema técnico importante. El año solar real no dura 365 días exactos, sino aproximadamente 365 días y un cuarto. Este cuarto de día no fue incorporado en el calendario civil egipcio,
lo que generó un desfase progresivo respecto al año astronómico. Es decir, que cada 4 años el calendario se desplazaba un día completo respecto al ciclo solar. Y este desfase que se iba acumulando en el tiempo hacía que con el paso de los siglos las estaciones calendáricas no coincidieran necesariamente con las estaciones reales. En otras palabras, cuando inventaron el calendario faraónico, diciendo en la época de las pirámides, el día 1 del primer mes, que es el mes del dios Tot, el dios de la sabiduría, debía de coincidir con la aparición de la estrella Sirio, anunciando en el mismo tiempo el inicio de la crecida del río Nilo. Y esto pasaba alrededor del 24 de julio del calendario gregoriano. Y con el desfase del cuarto de día que hemos dicho, la aparición de la estrella Sirio y el inicio de la crecida se retrasaba un día cada 4 años y se necesitaban 1460 años para que volviera a coincidir el día 1 del mes de Tot con la aparición de la estrella Sirio o Sotis de nuevo. Ahora la gran pregunta, Miriam, es, ¿los antiguos egipcios eran conscientes de ese desfase que necesitaba 1460 años para corregirse? Pues sorprendentemente sabemos que en época tolemaica sí que eran conscientes de ese desfase y de cómo corregirlo. Tenemos una prueba fundamental, que es el decreto de Canopo, que está conservado en el Museo de Antigüedades de la Plaza Tahrir y que fue promulgado bajo Ptolomeo III en el año 238 a.C. En este decreto se propone añadir un día extra cada 4 años para corregir este desfase que estamos comentando. Es decir, es al final introducir el concepto de año bisiesto. Pero creo que lástima que no llegó a aplicarse de manera efectiva en el Egipto faraónico tradicional. Quiere decir, lo religioso y lo administrativo fueron más importantes al gobierno del país en este momento que la necesidad astronómica. Ujú. Muchos especialistas, sin embargo, consideran que antes del calendario civil solar existía un calendario lunar. Sí, hay evidencias textuales y rituales que indican la utilización de los ciclos lunares, especialmente con contextos religiosos también. Tenemos Sinai, está al nombre del dios de la luna. Sin embargo, un calendario puramente lunar como el calendario musulmán actual no se ajusta a los ciclos agrícolas y que el año lunar tiene aproximadamente 354 días. Quiere decir que el año lunar es 11 días menos que el año solar normal. Y para una civilización cuya economía dependía del Nilo y de sus crecidas, como ya hemos dicho, esa desincronización era problemática. Por eso el calendario solar civil se convirtió en la base administrativa del Estado. Hay otro aspecto fascinante. Los antiguos egipcios no numeraban los años de forma continua, sino que los años se contaban según el reinado de cada faraón. Por ejemplo, el segundo año de reinado de Ramsés II, el cuarto año de reinado de Keops. Y esto tenía o tiene consecuencias enormes para la historiografía moderna. Pues sí, porque si falta un rey en la documentación, desaparece un tramo cronológico, con lo cual ya no nos encaja. Y si hay corregencias mal interpretadas o duplicaciones de nombres, pueden generarse también otras distorsiones cronológicas. De ahí la complejidad de la cronología del Antiguo Egipto. Pero el mayor ejemplo para entender este problema es, por ejemplo, la desaparición de los nombres de faraones como Tutankamón, Ajenatón y Hatshepsut del listado real del templo de Abidos. También sucede con el mismo rey. Cuando tenemos varias fuentes, cada una dice un periodo de gobierno distinto al otro.
como en el caso del famoso Keops, que toda la vida estudiamos que gobernó entre 19 a 21 años. Y de repente aparece un papiro en las canteras del Mar Rojo que registra al año 27 del gobierno del mismo Keops. Lo más interesante es que el calendario faraónico no desaparece totalmente, sino que su heredero directo es el calendario copto, también llamado calendario alejandrino, que es usado por los cristianos ortodoxos de Egipto. Un calendario que fue reorganizado oficialmente en el año 25 a.C. bajo el mandato de Augusto, cuando Egipto ya era una provincia romana. Y este calendario copto alejandrino se contiene el año bisiestro o ya aplicó el año bisiestro de forma sistemática. Se aplica en la práctica la solución que ya aparecía en el decreto de Canopo de la época ptolomaica que mencionaste, Miriam. Ujú. Así, el calendario copto mantiene la estructura de 12 meses, cada mes de 30 días, divididos por cierto, en 3 semanas, no 4, cada semana de 10 días. Más a estos 12 meses, 5 días ebagomnios que los llamaban el mes de resto. Este mes de resto contenía 5 días, pero le añaden un sexto día cada 4 años. Y además, el cómputo de los años cambiará en el 284 después de Cristo, porque bajo el emperador Diocleciano comienza la llamada era de los mártires, que llamaron Anno Martyrum, y debido a la persecución de cristianos que se dio básicamente en la ciudad de Alejandría. Así, en el año 284 del calendario juliano se convierte en el año 1 AM, Anno Martyrum. Lo más gracioso que los nombres de esos 12 meses se mantienen con los nombres faraónicos, como el mes de Hathor, quiere decir la diosa vaca, el mes de Tot, el dios de la sabiduría, y otros nombres más. Y hoy en día la Iglesia copta sigue utilizando este calendario litúrgicamente. Pero es que además muchos campesinos egipcios siguen empleándolo para organizar los ciclos agrícolas. Los Medjay del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. Pero, para entender bien la ubicación del calendario copto en la línea del tiempo, debemos de hablar primero del calendario juliano y de su heredero, el calendario gregoriano. El calendario juliano fue instaurado por el famoso Julio César en el año 46 a.C., basándose en el asesoramiento astronómico alejandrino. Establecía este calendario un año de 365 días con un día adicional cada 4 años, pero tampoco era perfecto. Exacto. Generaba un pequeño desfase acumulativo. Por eso, en el 1582, el Papa Gregorio XIII impulsó la reforma que dio lugar al calendario gregoriano, a su propio nombre. Esta reforma gregoriana tenía un objeto principalmente litúrgico, que era corregir la fecha de la Pascua. Así se saltaron 10 días del calendario. Fíjate, 10 días no existieron. Uno durmió el jueves 4 de octubre y se despertó el día siguiente en el viernes 15 de octubre del 1582. Me Es gustaría eso, dormir 10 días seguidos. es eso que dicen que el tiempo pasa volando, pues tú imagínate esa gente. Este cambio ajustaba mejor la duración real del año solar y España y Portugal lo adoptaron inmediatamente en el año Por supuesto. 1582. Somos unos Ujú. avanzados, pero otros países tardaron siglos en hacerlo, como por ejemplo Egipto, donde Ya el somos un poco cambio vagos.
Sí, hasta el siglo XIX no adoptasteis este cambio y es cuando se pasa del calendario juliano al gregoriano, por fin. No podemos olvidar el calendario musulmán, también llamado Hijri. Hijri. Hegri, Hijri. Hegri. Mis clases de árabe, ahí van, ahí van. Es un calendario lunar de 12 meses con años de 354 o 355 días. Su punto de partida es la Égira, la emigración del profeta, Hegra, Hegra. y ahora me va a corregir otra vez, la migración del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. que nosotros conocemos como Mahoma, Muhammad. de la Meca a Medina en el año 622. Hoy en día, aunque el calendario civil en Egipto es el gregoriano, las festividades religiosas musulmanas obviamente se rigen por este calendario lunar musulmán. Pero hablando de este calendario, ¿sabes que por una española famosa, los hombres en Egipto ahora tenemos menos edad que antes? A ver, explícame eso. Una española famosa. Una española famosa, ya sabes el poder de las españolas. Ya, recuerda que hemos hablado que el año lunar es 11 días menos que el año solar. Ujú. Así, un hombre que tiene 60 años solares tiene 62 años lunares, 2 años menos. ¿Y lo de la española? Ah, sí, es Eugenia de Montijo. Ah, vale. Eugenia de Montijo, que le llamáis la francesa, ya por su relación con el rey de Egipto en aquella época, el rey Ismael, el jefe de Egipto, que inauguró el canal Suez y hizo la zona del centro de la monarquía que tenemos, el centro de Tahrir y todo eso. Ese señor, por ella y para poner Egipto en la fila de la civilización moderna y todo, adoptó el calendario gregoriano para que se convierte en el calendario oficial del país en el 1875. Entonces, gracias a Eugenia Montijo, ahora contamos nuestras edades con el calendario gregoriano, no con el calendario musulmán, y así ya tenemos menos edad que los hombres que vivían en Egipto antes de esta fecha. Entonces, Badri, ¿qué ocurre en el Egipto actual? Muchas cosas, muchas Con, cosas. con respecto al calendario. Por ejemplo, tenemos tres calendarios. Yo recuerdo mi infancia cuando íbamos a la escuela en la pizarra, porque yo era líder de la clase, era el más ¿Cómo no? alto de la clase también, aunque parezca mentira a la gente que me conoce no un día, pero era el más alto de mi clase un día. Me tocaba escribir la fecha a la pizarra. Ujú. Yo recuerdo muy bien que escribía dos fechas. La fecha del calendario gregoriano a la derecha y la fecha del calendario musulmán o el calendario Hegri a la izquierda. Pero en Egipto ya tenemos tres calendarios. El gregoriano para la administración civil, el copto para la liturgia cristiana y ciclos de agricultura, y el calendario musulmán también para las fiestas religiosas de los musulmanes, como el mes de Ramadán que estamos ahora. Y detrás de todo ello hay una estructura conceptual del tiempo que comenzó hace más de 4.000 años. Esto es Egipto. Egipto no es un país que solo conserva templos y relieves. Egipto conserva estructuras mentales, formas de organizar la vida y de comprender el tiempo que conectan directamente con el tiempo de los faraones. Es lo que dices tú de comprender Egipto a la egipcia, que hay que Esto verlo es. así en su totalidad. Y además de eso, también tenemos que comprender que medir el tiempo es una forma de entender el mundo. Y en Egipto el pasado sigue marcando el presente. Y a este punto debemos de dar las gracias a todo el mundo que nos escucha
por su paciencia a esperarnos para empezar esta nueva temporada y nos vemos en el próximo episodio de Los Medjay del Faraón.